Buen día, doctora. Somos el grupo B4 de la asignatura renal urinario paralelo B y a continuación vamos a presentar un caso clínico sobre hipertensión en un paciente con riñón esponjoso medular. Siguiente. Bien, la hipertensión secundaria debe ser examinada si un paciente hipertenso muestra un inicio temprano de hipertensión. Es hipertensión resistente, hipertensión severa, emergencias hipertensivas. Esta va a representar alrededor del 5 al 10% de la población hipertensa en general. La hipopotasemia en pacientes con hipertensión representa aproximadamente el 15.8%. Y la hipopotasemia en hipertensión secundaria representa alrededor del 30%. Las etiologías conocidas de hipopotasemia que acompañan a la hipertensión incluyen aldosteronismo primario, hipercortisolismo, hipertiroidismo y síndrome de Liddle. El riñón esponjoso medular es una malformación renal conocida por ser una enfermedad benigna. Esta prevalencia está estimada en la población general de entre cada 5.000 personas y uno cada 20.000, mientras que en pacientes con cálculos renales la incidencia va a aumentar de un 3 a 5%. No se ha determinado si el riñón esponjoso medular es un factor etiológico de la hipertensión secundaria. Sin embargo, hay casos en los que se presenta esta patología y está combinada con la hipertensión secundaria. A continuación se expondrá uno. Siguiente. Se presenta el caso de una paciente femenina de 28 años, de la que se tenía sospecha de padecer síndrome de ovario poliquístico, debido a que experimentó síntomas similares a los de la menopausia durante 2 meses. Sin embargo, su ciclo menstrual se recuperó después del tratamiento con tabletas de etinilestradiol y acetato de ciproterona durante 21 días. 2 meses después, durante la resección de un fibroadenoma en la mama izquierda, se le diagnosticó hipertensión y su presión arterial osciló entre 150-110 y 180-110 milímetros de mercurio. Mientras tanto, su concentración de potasio fue de 2,75 milimol sobre litro y la paciente permanecía asintomática, incluso cuando su presión arterial era tan alta como 182-122 milímetros de mercurio. No presentaba antecedentes de vómitos, diarrea o tratamiento con un diurético. Ingresó para un cribado de hipertensión secundaria por hipertensión combinada con hipopotasemia, por lo que se utilizaron cápsulas de liberación sostenida de hidrocloruro de diltiazem y comprimidos de hidrocloruro de terazoxina para controlar la presión arterial del paciente. Siguiente. El examen físico reveló que su temperatura era de 36 grados centígrados, pulso arterial de 70 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 y una presión arterial de 171-104 milímetros de mercurio. Su índice de masa corporal era de 18, el perímetro de su cintura de 70 centímetros y la presión arterial de sus extremidades era simétrica. No se observaron signos clínicos como joroba de búfalo, cara de luna o estrías, sin soplos vasculares en las arterias carótida y subclavia y sin signos anormales en el corazón y pulmón. No se encontraron soplos vasculares renales en el examen abdominal y la pulsación de la arteria radial y la arteria dorsal de los pies eran regulares y simétricas. Siguiente. Ahora, en lo que tiene que ver con los análisis complementarios, se realizó en primer lugar los exámenes de laboratorio y se encontraron datos de importancia. Por ejemplo, dentro de la química sanguínea se notaron los valores de potasio en sangre y pudieron observarse que los mismos eran bajos, eran alrededor de 3.33 a 3.53 milimoles por litro. Es decir, el paciente presentaba hipopotasemia. Y si vamos en cuanto a los análisis de orina en 24 horas, podíamos ver que la concentración de potasio era de 72 milimoles cada 24 horas, es decir, la cantidad de potasio que se encontraba en orina también era excesiva. Cuando se relaciona la hipopotasemia junto con la hipertensión arterial, por lo general se tiende a denotar los datos que podemos encontrar en el perfil hormonal. Así, podemos encontrar dentro del cortisol sérico cifras normales que oscilaban entre 5 y 25 microgramos por decilitro, descartándose en este caso un hipercortisolismo. La aldosterona era de 104 picogramos por ml, es decir, también estaba dentro del rango normal. La renina, por su parte, era alta, puesto que presentaba concentraciones de 119,3 microgramos, microunidades internacionales por mililitro. La relación aldosterona-renina, asimismo era normal, correspondiente a un valor de 0,87,
la función tiroide era normal, descartando de sí un hipertiroidismo, la glucosa plasmática asimismo era normal. Ahora, los valores de renina eran elevados, encontrándose entonces una hiperreninemia. En base a esto, se trató de descartar algún tipo de aldosteronismo secundario y pese a que esto logró descartarse a partir de las distintas pruebas imagenológicas, por ejemplo, una estenosis renal no se pudo una estenosis de la arteria renal no se pudo encontrar en este paciente, sí se pudo hallar en el análisis de orina de 2 a 4 glóbulos rojos y de 3 a 5 glóbulos blancos por campo de alta potencia. El cociente albúmina-creatinina fue de 238,73 microgramos por miligramo y el volumen de proteína de 415 miligramos por cada 24 horas. En la serología se puede notar para descartar otras enfermedades como nefropatía lúpica, nefropatía diabética o enfermedades por complemento. Se puede mostrar que el complemento sérico, la antiestreptolicina 0, los anticuerpos anti-ADN de doble cadena y los anticuerpos anti-SM eran negativos. Siguiente. En cuanto a los estudios de imagen, en primer lugar puede observarse que dentro de la ecografía abdominal habían múltiples cálculos renales en los riñones bilaterales, había hidronefrosis derecha y el riñón derecho también estaba agrandado. En base a estos hallazgos se realizó una urografía por tomografía computarizada, observándose en imagen A la presencia a partir de esta flecha fina de la dilatación de tanto las pelvis como los cálices renales. Por su parte, en las flechas gruesas podíamos encontrar la dilatación de los túbulos colectores que daban la apariencia de un tallo papilar. En la imagen B podemos observar la presencia de un quiste medular en el riñón derecho. En la imagen C, por su parte, podemos denotar la presencia de un riñón derecho agrandado y de imágenes hiperintensas que demuestran nefrolitiasis múltiple. La imagen reconstruida por medio de urografía por tomografía computarizada, vamos a observar un patrón en ramillete en ambos riñones que se da de forma bilateral por la presencia asimismo de la dilatación de los túbulos colectores. Y en la imagen de dinámica renal que observamos a la derecha podemos observar una fase de flujo y una fase de eliminación. En la fase de flujo vamos a notar dos curvas, la curva roja que corresponde al riñón izquierdo y la curva verde al riñón derecho. Se puede notar que la velocidad de flujo y la perfusión del riñón derecho, que está representado por la curva verde, es menor a la del riñón izquierdo. Y en la fase de eliminación, en la imagen que observamos abajo, simplemente se va a notar que la función excretora del riñón derecho está disminuida en comparación a la del riñón izquierdo. Como diagnósticos diferenciales se tomaron en cuenta el aldosteronismo primario, hipercortisolismo, hipertiroidismo, el aldosteronismo secundario y el síndrome de Little. Sin embargo, fueron descartados y como diagnóstico final se tuvo en cuenta la hipertensión arterial secundaria relacionada con un riñón esponjoso medular, tras descartar los otros factores etiológicos mencionados anteriormente. Como tratamiento se prescribió hidrocloruro de venlafaxine a dosis bajas de 10 miligramos diarios para la terapia antihipertensiva. En cuanto al potasio sérico de la paciente, se incrementó a 4 milimoles sobre el litro sin un suplemento de potasio y su presión arterial se controló alrededor de 120-80 milímetros de mercurio después de un mes de tratamiento. Las concentraciones plasmáticas de renina y aldosterona se restablecieron a niveles normales después de 3 meses. Para empezar con la discusión, en un principio se sospechaba que la paciente era hipertenso secundario debido a una hipopotasemia espontánea y al inicio precoz de una hipertensión sin antecedentes familiares de hipertensión. El aldosteronismo secundario se asocia con isquemia renal causada por enfermedades vasculares y del parénquima renal. Sin embargo, la angiografía por tomografía computarizada de las arterias renales bilaterales no mostró ninguna estenosis de la arteria renal. La paciente antes mencionada tampoco tenía antecedentes de infección y su complemento sérico y su antiestreptolicina O sérica eran normales, como se mostraron en los exámenes complementarios. También se descartó glomerulonefritis, nefropatía diabética y nefropatía lúpica en base a la historia clínica del paciente.
Los exámenes de laboratorio mostraron hematuria que se consideró asociada a los cálculos renales y microalbuminuria que quizá estaba relacionada con el daño orgánico causado por la hipertensión. El riñón esponjoso medular se caracteriza por la dilatación tubular de los conductos colectores renales y la dilatación quística de las pirámides medulares, por lo cual la urografía por tomografía computarizada es recomendable para el diagnóstico, aunque el método tradicional es la pielografía intravenosa. Las imágenes típicas muestran colecciones de medios de contraste en los túbulos colectores dilatados con apariencia de un cepillo papilar o un ramo de flores. Estos hallazgos radiográficos son utilizados generalmente para el diagnóstico de la patología antes mencionada, junto con nefrolitiasis medular, nefrocalcinosis medular y quistes medulares. Bueno, ahora continuando, nuestro paciente con hipertensión secundaria susceptible presentó aldosteronismo secundario combinado con riñón esponjoso medular. Excluyendo las causas comunes relacionadas con el aldosteronismo secundario, se pensó que la etiología de la hipertensión podía estar relacionada con el riñón esponjoso medular. El mecanismo fisiopatológico involucrado puede ser la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que la perfusión del riñón derecho se redujo ligeramente. Además, también se sospecharon las posibilidades de síndrome de ovario poliquístico y también de hipertensión relacionada con fármacos. El síndrome de ovario poliquístico es una endocrinopatía común que se presenta en mujeres en edad reproductiva y para su diagnóstico se deben cumplir dos de los siguientes tres criterios, que son el exceso de andrógenos, la disfunción ovulatoria y también los ovarios poliquísticos. Para nuestra paciente, el síndrome de ovario poliquístico se excluyó debido a que no había hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico, ni tampoco se presentaban ovarios poliquísticos, excepto por los síntomas similares a los de la menopausia. Además, vemos que DINE35 como un anticonceptivo oral puede llegar a provocar hipertensión debido al efecto de los estrógenos, lo que podría llevar a la retención de sodio y agua o activar el angiotensinógeno. Un metaanálisis mostró una relación lineal entre el riesgo de la hipertensión y la duración de un tratamiento anticonceptivo oral. Y se encontró que el riesgo relativo de hipertensión fue de 1,01 en pacientes con 0,5 años de tratamiento. Sin embargo, en nuestra paciente era menor, ya que se tomó el fármaco durante solamente 21 días y lo interrumpió durante 2 meses antes del ingreso. Como conclusiones en este caso, encontramos que el riñón de esponja medular puede estar asociado con hipertensión secundaria, lo cual nos hace notar la importancia de conocer la prevalencia de esta enfermedad en nuestro medio, ya que como médicos generales somos muy conscientes de la importancia de diagnosticar correctamente la hipertensión secundaria y su correcta etiología para un buen tratamiento. El mecanismo puede ser la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocada por la baja perfusión del riñón, lo cual no solo desencadena de una manera directa sobre diversos sistemas que trabajan con este sistema de renina-angiotensina-aldosterona, sino de manera indirecta como el sistema respiratorio o cardíaco. Los IECA o inhibidores de la enzima convertidora de aldosterona podrían controlar eficazmente la tensión arterial del paciente y mejorar el aldosteronismo secundario debido a la vasodilatación de las arterias aferentes. Esto también hay que considerar, ya que no todos los pacientes son aptos o considerados para el tratamiento con IECA, ya que no son todos tolerados o bien pueden generar reacciones alérgicas hacia este tipo de medicamentos. Gracias.